en la tarea que el Padre le dio a él que hiciese. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, invirtió parte de su vida, los últimos poco más de 3 años, en preparar a un grupo de discípulos a los cuales envió para que fueran a hacer una tarea, la misma que el Padre le había dado que él hiciera. Él dijo, como el Padre me envió, yo también así los envío. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo, habiendo resucitado, convoca a sus seguidores y les da una orden, les da una instrucción, fundamentado, basado, apoyado en el poder que él había recibido, el poder que le había sido conferido, el poder que le había sido dado tanto en el cielo como en la tierra, porque el último de los enemigos del hombre había sido vencido. Llama a sus discípulos y les entrega lo que nosotros conocemos, la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. Esa es la tarea de la iglesia. Y los discípulos se hacen, hermanos, dice el texto bíblico, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Así es de que el ministerio de la enseñanza, el ministerio educativo de la iglesia, es una de las actividades de los ministerios prioritarios en la iglesia. Y nosotros no queremos pasar por alto en este día para celebrar al Señor Jesucristo y para agradecer a nuestros maestros que diligentemente durante todo el año han estado enseñando. Así es de que vamos a reflexionar, hermanos, en el capítulo 8 del libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, capítulo 8. ¿Ya lo tienen? Padre, queremos que por favor en esta mañana tú seas exaltado, glorificado, honrado, Señor. Queremos suplicarte que por favor tú te apoderes de nuestra mente, de nuestro corazón, y que al reflexionar en tu palabra, Señor del cielo, tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, a comprenderla, a ponerla por obra. Te suplicamos estas cosas, Señor, con el perdón de nuestros pecados, en el poderoso nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Yo no sé cuál sea la época en la que usted nació, pero cuando yo era un adolescente, bueno, ya un joven, ya entrando a ser adulto, porque ya tenía 20 años, ya me creía yo, la mamá de los pollitos, ¿no? A esa edad uno, hermanos, piensa que uno va a cambiar, a transformar el mundo y hasta comérselo entero, ¿no? Pero en ese tiempo, cuando estaba yo más o menos en esa edad, salió un comercial, y algunos de ustedes lo van a recordar. Y decía, como decía el viejo, dice, como decía el viejo, si las cosas importantes en la vida fueran fáciles, cualquiera las haría. No sé si usted escuchó ese comercial. Si no lo escuchó, bueno, pues tómelo. Pero así decía. Como dice el viejo, hacía referencia a su papá, el que estaba haciendo aquel comercial. Si las cosas importantes en la vida fueran fáciles, cualquiera las haría. Hay algunos asuntos importantes, hermanos, que nos enseña este pasaje de la Escritura en Nehemías 8. Son importantes y serán posibles si presentamos atención al Señor Jesucristo y su bendita palabra, si confiados en el poder de su gracia y amor,
desarrollamos nuestro ministerio educativo, eso va a ser posible. Si las cosas importantes en la vida fueran fáciles, cualquiera las haría. Este es un asunto importante, este es un asunto prioritario. Y por supuesto no cualquiera los puede hacer si es que Dios no está con él. Así es de que esto es posible para nuestra iglesia. Quiera Dios que al reflexionar sobre estos versículos del capítulo 8 de Nehemías, podamos captar 8 importantes aspectos, hermanos, que quiero mencionar. 8 asuntos importantes en la educación. 8 asuntos importantes en la educación. La primera cosa que hay aquí, dice la Biblia, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Observe por favor, mis amados hermanos, en este pasaje, el primer aspecto, el primer asunto que salta, se va a llevar a cabo una experiencia de enseñanza-aprendizaje. Y la primera cosa que resalta aquí es la importancia de congregarnos en unidad. La importancia de congregarnos en unidad. Se juntó todo el pueblo, dice, como un solo ¿qué? Hombre. Se juntó todo el pueblo, pero se juntó como un solo hombre. Entonces, amados hermanos, uno de los asuntos más importantes entonces en el ministerio educativo de la iglesia es el que nosotros podamos reconocer la importancia de congregarnos, pero no solamente congregarnos, sino que cuando nos congregamos debe estar caracterizado, debe estar identificado por un aspecto, y ese aspecto se llama unidad. Dice, se juntó todo el pueblo. El apóstol San Pablo, amados hermanos, sabiendo que esta es esencial para la buena marcha de la iglesia, precisamente por eso dice que cada uno de aquellos que hemos conocido al Señor Jesucristo, cada uno de aquellos que le hemos entregado nuestro corazón, cada uno de aquellos que hemos sido lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo y que nos ha dado una nueva vida, que nos ha hecho nacer al reino espiritual, al reino de Dios. Debemos de estar solícitos, o sea, dispuestos. Solícito significa presto. O sea, tomar acción para que nosotros, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no podemos crear la unidad. Usted y yo podemos reunirnos, pero la unidad no la podemos nosotros crear. La unidad ya le ha sido dada a la iglesia del Señor Jesucristo. Y a nosotros nos toca solamente ser solícitos en guardar lo que se nos ha confiado, lo que nos ha dado. Para que nosotros podamos, amados hermanos, entonces, desarrollar un ministerio educativo de la iglesia, hay este aspecto, este asunto extremadamente importante. ¿Y sabe por qué? Porque es precisamente en la unidad donde Dios se manifiesta. Dice el salmista, mirad, o sea, observad, vean ustedes esta realidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es unidad. ¿Y qué es lo que sucede, mis amados hermanos, cuando estas dinámicas se dan dentro de la iglesia? El salmista nos da la respuesta. Dice, porque allí envía Jehová
bendición y vida eterna. Es allí y no en ningún otro lugar. Es allí donde Dios se manifiesta, cuando el pueblo de Dios está en unidad. ¿Y sabe qué? Esto es solamente posible por el poder y la gracia de nuestro Dios a través del poder ilimitado que Él tiene de su Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios. Nosotros que no éramos pueblo, nos hizo pueblo. Somos su pueblo. Somos el pueblo de Dios. Somos los recipientes de su gracia. Somos los recipientes de su amor. Dice la Escritura que este primer asunto importante se llevó a cabo en aquel momento. La importancia de congregarnos en unidad. Pero quiero que por favor continúe usted conmigo leyendo el versículo, ese mismo versículo 1. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. Quiero que por favor usted observe que en esta experiencia de estos 8 asuntos importantes, resalta entonces aquí en segundo lugar la importancia de la centralidad de la palabra. La importancia de la centralidad de la palabra. Le dijeron a Esdras, el escriba, el maestro, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Amados hermanos, cuando nosotros nos vamos entonces a involucrar en el ministerio educativo de la iglesia, no hay otra cosa que nosotros tengamos que enseñar. Lo que nosotros debemos enseñar es su palabra, la palabra de nuestro Dios. Este es un asunto importante en el ministerio educativo de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y vida. Es la palabra de nuestro Dios y nada más. Aquí no hay de que revelaciones, de que yo soñé, de que me habló, de que me dijo. Es Dios que se revela a través de su palabra, bendita palabra de nuestro Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro vive y permanece para siempre. Amados hermanos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien en estar atentos. Por eso el salmista, mis amados hermanos, decía y lo decía con profunda convicción: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quiere usted caminar con seguridad en un camino de la vida que a veces está lleno de problemas, de obstáculos, de dificultades? Pero mientras transita aquí, quiere transitar con la firme confianza y la seguridad de que va por buen camino. Preste atención a la bendita palabra de nuestro Dios. Este fue el segundo asunto importante en aquella experiencia. Pero por favor, hermanos, continuemos en el versículo número 2. Dice, y el sacerdote Esdras, ¿qué hizo el sacerdote? O sea, trajo los escritos sagrados, ¿sí? Trajo la palabra de Dios, trajo la revelación de Dios. ¿A quién? ¿Delante de quién? De la congregación. Observe por favor. Ahí está la congregación. ¿Quién es la congregación? Observe por favor, observe por favor. Así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender.
la importancia de la diversidad y de la diversidad de edades. El sacerdote entonces trajo la ley delante de la congregación. Ahí estaba la congregación, hombres, mujeres y todos los que podían entender. Es decir, que allí había hombres, mujeres, había jóvenes, había niños, todos los que podían entender. Amados hermanos, los niños que entienden la palabra de Dios son parte vital e importante de nuestra iglesia. A los niños no los tomamos y no salen para entretenerlos. A los niños salen a escuchar, a recibir la enseñanza que sus maestros diligentemente se preparan durante la semana para entregárselas con amor. Porque estamos interesados en la formación espiritual de todos los niños. También de los jóvenes, aunque algunos ya jóvenes se portan como niños. Pero todos los que puedan entender, bueno, no solamente algunos jóvenes, ¿no? Porque ya veo que algunos papás empezaron a voltear a ver a sus hijos, pero también algunos adultos a veces se portan como niños, ¿no? Ahora mire, ahora los hijos están volteando a ver a los papás. No me quiero meter en esos problemas. Pero este pasaje nos muestra a nosotros el tercer elemento importante en esta experiencia. Es decir, mis amados hermanos, que de esto nosotros podemos entender, aprender y retomar esta enseñanza y formar una convicción. Es que nuestra iglesia debe ser eso, una iglesia inclusiva, donde haya lugar para todos, donde haya lugar ciertamente para las mujeres, pero donde haya lugar también para los hombres. Y debe haberlo. Tanto hombres como mujeres, varones, por favor, escúchenme en el nombre de Dios. No abandonen su lugar de responsabilidad como líderes y sacerdotes de su hogar. No olviden su responsabilidad como líderes y sacerdotes de la vida espiritual en su hogar. Y manifieste también su liderazgo aquí en la iglesia. El versículo 3. Entonces, trajeron el libro delante de todos los que podían entender, y entonces el sacerdote, el escriba, Esdras, ¿qué hizo? Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y leyó en el libro. Si acaso, amados hermanos, nosotros vamos a leer lo que está en la palabra de Dios, créalo, eso es más que suficiente para nutrir nuestra alma, para alimentar nuestro espíritu. Esta situación aquí nos presenta a nosotros la importancia del contenido de lo que nosotros estamos enseñando. ¿Podemos enseñar muchas cosas? Por supuesto que sí. Pero si nosotros no enseñamos la palabra de Dios, entonces no estamos siendo fieles al llamado que Dios nos ha hecho de enseñar todas las cosas que Él nos ha mandado. Yo recuerdo en una ocasión, hermanos, yo llegué a pastorear una iglesia en la que me quedé sorprendido. No le digo que se me pusieron los pelos de punta porque nunca se me ponen, ¿no? Yo uso mucho spray para el pelo, no se me ponen de punta. Pero llegamos a esa iglesia, hermanos, y en la oficina pastoral, era grande la oficina pastoral, y había un librero muy grande donde estaban todos los materiales de la escuela dominical, y me quedé completamente sorprendido, hermanos, de encontrarme allí, en el estante de la iglesia, los materiales para los niños.
Y ahí estaba muchas películas. Aquella iglesia compraba muchas películas, pero ahí estaban las películas de Rodolfo y el reno de la nariz roja, la película de Santa Claus, la película y todas esas películas ahí estaban. Yo dije, Dios mío, ¿a dónde vine? Yo no sé de qué se ríe, yo hice así solamente, ¿no? Amados hermanos, usted y yo tenemos una tarea de enseñar a nuestros hijos. Y uno de los aspectos importantes en esta experiencia es el contenido, la importancia del contenido en la enseñanza. En una ocasión me dijo una hermana, ella acababa de llegar a la iglesia, tenía muy poco tiempo, tenía apenas como unos 2 meses, y ella me dijo que ella quería ser maestra de escuela dominical. Yo le dije a la hermana, me alegra muchísimo, hermana, su disponibilidad para desear enseñar en la iglesia. Gracias a Dios por su disponibilidad. ¿Cómo quisiéramos, amados hermanos, que hubiera más disponibilidad entre los miembros de la iglesia, en todas las iglesias? ¿Sabe qué? Porque yo soy así como Moisés, ojalá y todos fueran profetas, ¿no? Ojalá y todos estuvieran involucrados en el ministerio educativo de la iglesia. Así es de que yo estoy, como pastor, alegre cuando alguien me dice que desea hacerlo. Aquella hermana así lo hizo, pero yo no la conocía. Y ella se sintió muy ofendida cuando yo le dije que debía de esperar un poco de tiempo porque necesitábamos conocerla. Se sintió muy ofendida y ella dijo, es que usted no me conoce, yo allá en México, yo soy trabajadora social y trabajaba con el DIF y yo daba conferencias a mucha gente. Y le dije, hermana, yo la felicito y no dudo de eso. Yo no dudo en que usted pueda pararse al frente y pueda dirigir la palabra a muchas personas. No lo dudo. A mí no me preocupa el que usted pueda o no pueda hacerlo. A mí lo que me preocupa es el contenido de lo que usted vaya a enseñar. Y no es porque yo esté dudando, pero sí necesito primero saber cuáles son sus posiciones y cuál es su teología, cuál es su doctrina. Porque cuando nosotros enseñamos, amados hermanos, nosotros tenemos que enseñar y no podemos enseñar otra cosa y no debemos enseñar otra cosa sino lo que está en la palabra de Dios y con una correcta interpretación también. Porque sí, usted puede leer ahí algo, pero ¿qué es lo que quiere decir? Eso dice, pero ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que significa? Ayer escuchaba a un hermano decir, dice, pues yo no alcanzaba a entender eso, pero hay un pasaje ahí en el libro de Génesis donde dice que llegaron unos varones a la casa de aquel siervo de Dios y le dijeron, saca a tus visitantes porque queremos conocerlos. Y entonces en su hospitalidad los guardó y no permitió. Y dice, y yo dije, órale, pues este es el siervo de Dios. Dice, qué mala onda. Si nomás le dijeron que los quieren conocer. Dice, después entendí que en la palabra de Dios, conocer significa la relación sexual. Como en el caso de que José y María estaban comprometidos, pero no la conoció hasta después de que dio a luz a su primogénito. O sea, no tuvo una relación física sexual hasta después que nació su hijo. Es decir, que sí, ahí dice que los quería conocer. Pues qué mala onda, si nomás los quería conocer. Eso dice, pero ¿qué es lo que significa? ¿Me explico, hermanos? Es bien importante en el ministerio educativo de la iglesia que nosotros tengamos el correcto contenido de la palabra de Dios y la correcta interpretación
de lo que ahí dice. Pero mire, dice así, pasamos al siguiente. Dice, y leyó en el libro de delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, estoy leyendo el versículo 3, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras, versículo 4, estaba, dice, sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Gracias, hermano Sam, por haber mandado a hacer este púlpito. Califica, es de madera. Hubiera sido malo que fuera de acrílico, ¿no? Mire, bien bíblico el hermano Sam, es de madera. Si es de madera o no es de madera, hermanos, eso es lo que menos importa. Eso es lo que aquí dice que era de madera, pero eso es lo que menos importa. Lo que sí importa es el significado de esto. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Amados hermanos, otro de los aspectos importantes para el ministerio educativo de la iglesia es la importancia de las instalaciones, de los muebles, de los objetos que le faciliten la enseñanza. Mire, dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban, y menciona los nombres, Matatías, Anías, Urias, Hilcías, Masías a su mano derecha y a su mano izquierda, pues, no importa quiénes estaban a la mano izquierda, a la mano derecha, ahorita no me quiero entretener en eso, ni quiénes son. No me quiero entretener en eso, hay muchas cosas que nosotros podemos enseñar. Pero ¿cuál es el propósito de esta enseñanza? Quiero que observe. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, versículo 5, porque estaba más alto que todo el pueblo. Lo habían hecho especialmente para eso. Dice la Escritura, había una gran multitud. Se necesitaba entonces. El maestro Esdras dice que se paró en aquella plataforma de madera que había sido construida específicamente para esa ocasión. Yo quiero hacer un alto aquí, mis amados hermanos, y darle gracias a Dios a cada uno de ustedes por su servicio administrativo. Mire, hay un hermano que nos ayuda con las cuestiones administrativas. Estamos haciendo gastos en la construcción de las aulas, del edificio educativo. Y cada que nos reunimos trae su reporte y nos entrega hasta las notas de los clavos. Todo el reporte completo de lo que se ha gastado. Damos gracias a Dios, mis amados hermanos, por su servicio. Porque estamos construyendo algo apropiado para la ocasión. O sea, algo apropiado donde nuestros niños puedan ser atendidos, puedan ser enseñados, puedan ser guiados, donde se facilite la enseñanza. Damos gracias a Dios por la supervisión de nuestros hermanos que están aquí diciéndole a los albañiles de repente, ¿verdad?, que ya dejen de ser supervisores y que se pongan a trabajar. Damos gracias a Dios. Es la colaboración de todos ellos. Pero mis amados hermanos, quiero hacer un alto aquí para darle gracias a cada uno de ustedes por las ofrendas sacrificiales para avanzar la obra de construcción, para tener unas mejores instalaciones para nuestros niños, para nuestros jóvenes y donde podamos también dar alguna conferencia para los adultos. Cuando usted ofrenda, usted se ha puesto a pensar, ¿quién pagó la construcción de aquel púlpito? Usted se ha puesto a pensar para aquella ocasión, para facilitar la experiencia de enseñanza-aprendizaje que se iba a dar allí. ¿Quién compró la madera para hacer aquella plataforma donde iban a estar explicando la ley? ¿Se ha puesto usted a pensar quién tomó el martillo y se puso a darle a los clavos? Amados hermanos, todo esto es parte de la tarea que nosotros tenemos que desarrollar y yo quiero darle gracias a cada uno de ustedes por la participación
decidida que han tomado ante este desafío y en esta empresa en la que nos hemos embarcado, en la empresa del Señor Jesucristo de extender su reino. Y déjeme decirle una cosa, cuando usted está ofrendando, usted no está solamente dando dinero, usted está dando de usted mismo a la causa de Dios. Y debemos de entender eso para que se lleve a cabo su propósito. Cuando usted está ofrendando, cuando usted está haciendo esto, lo está haciendo para el mismo Señor Jesucristo. Él dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí mismo lo hiciste. ¿Podemos entender estas dinámicas espirituales, hermanos? Dios en su palabra dice que este es un asunto, este es un aspecto, este es un elemento importante en esta experiencia de enseñanza. Pero quiero ir más rápido porque son 8 y apenas llevamos 4. La importancia de una correcta interpretación. Dice el versículo número 7. Y los levitas, y menciona los nombres, no importan los nombres en este momento, dice, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Fíjese nada más. Esto enseña categóricamente la importancia de una correcta interpretación. Es decir, que aquí al frente estaba el escriba Esdras, el sacerdote, y estaba leyendo, solamente leyendo, y entonces por allá en donde estaban los demás, andaban estos hijos de Dios entre el pueblo, ayudándoles a entender. Y los levitas, Jesúa, Bani, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Deme permiso, permítame, y aunque no me permita y aunque no me dé permiso, déjeme hacerlo, porque lo voy a hacer. Quiero tomar aquí espacio, hermanos, porque hace apenas unos días un hermano me dijo, es que yo estaba visitando una iglesia y había un apóstol un profeta, dijo, un profeta, y me puso la mano en el estómago y me dijo él que yo era un levita, que yo le iba a servir a Dios. Dije, bueno, estoy impresionado de que quien te haya dicho eso no conoce la Biblia. Para ser un levita tú necesitas ser descendiente de Leví, primero, ¿sí? Necesitas ser descendiente de Leví. Pero este es un vocabulario que se ha dado, hermanos, en algunas iglesias y se ha desarrollado esa cultura por un desconocimiento de la Escritura, pero tiene su origen en un movimiento teológico conocido como el neopentecostalismo, que ha sido adoptado por muchas iglesias, algunas de ellas que ya ni nombre tienen de denominación, y otras, aunque lo tengan también, se ha infiltrado y se utiliza mucho eso. Un levita no necesariamente es un músico. Sí, es verdad, los levitas eran músicos, pero no todos los levitas eran músicos. Había otros que eran cantores, eran los que estaban en el coro, no tocaban el bajo, no tocaban la batería, no eran músicos, cantaban nada más. Pero había otros que eran los porteros. Había otros que eran los que llegaban, abrían las puertas del templo para que la gente viniera. Esos eran los levitas. Eran los que barrían cuando estaban en construcción y se metía mucha basura, mucho polvo. Hoy en día no queremos ser esa clase de levitas, ¿verdad? Cuando llegué esta mañana me encontré a uno allá afuera, andaba barriendo la calle. Gracias, muchísimas gracias, hermano Evaristo. No necesita estar aquí al frente para hacer espectáculo y que lo vean, pero es un hombre que está sirviendo a Dios. Pero observe por favor, mis amados hermanos, quiénes eran estos levitas.
y los levitas hacían entender al pueblo la ley. Es decir que lo más importante aquí no es saber tocar una guitarra, lo más importante aquí no es saber tocar una batería, lo más importante aquí no es saber vocalizar. Lo más importante aquí, mis amados hermanos, es conocer la palabra de Dios. Lo más importante aquí, en el momento de adoración a Dios, es conocer su voluntad. Lo más importante aquí, mis amados hermanos, es conocer su palabra y conocer en una manera viva, en una vivencia personal, al autor de esta palabra. Lo más importante aquí, mis amados hermanos, entonces, en los levitas que tenían una comunión con Dios y un conocimiento correcto de la Escritura, nadie los podía engañar absolutamente de nada, porque ellos eran maestros en el pueblo de Israel. Oro a Dios para que cada uno de los jóvenes que desean estar aquí al frente, muchísimas gracias por su ministerio, pero quiero enfatizar la importancia en que ustedes puedan hacer una correcta interpretación de la palabra de nuestro Dios. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. El peligro de llegar a falsas interpretaciones guía, amados hermanos, a prácticas equivocadas. Alguien me dijo, yo me bauticé en el nombre de Jesús. Eso dice la Biblia. Eso dice en el libro de los Hechos. Que se bautice en el nombre de Jesús. Eso dice, pero ¿qué significa? Como el otro ejemplo que ya les di. En el nombre, mis amados hermanos, simple y sencillamente significa en la autoridad, en el poder. Vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, en el nombre de Dios, es decir, en la autoridad de Dios. Es decir, que Dios es tres personas. Dios en tres personas es lo que nosotros llamamos la Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy Dios, Tomás, ¿tú me pides que te muestre al Padre? ¿Tanto tiempo he estado entre ustedes y no me has visto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. No se pongan tristes, me voy, pero no los voy a dejar solos. Voy a enviar al otro Consolador. El maestro se va el maestro, se va a ir el maestro, pero el maestro dice, yo les voy a enviar el otro Consolador. Cuando Él venga, Él les enseñará todas las cosas. Cuando Él venga, Él les va a guiar a toda la verdad. Muchas cosas tengo que decirles, ahora no las pueden sobrellevar, le dijo a los discípulos, pero cuando Él venga, Él les va a guiar a toda la verdad. Es decir, mis amados hermanos, que si nosotros entendemos lo que la Biblia dice respecto a Dios, entonces podemos interpretar y podemos entender lo que está allí dice en el nombre de Jesús. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? Como toda potestad me ha sido dada, porque yo soy Dios, me ha sido dada en el cielo, me ha sido dada en la tierra, por tanto, o sea, por consiguiente, porque soy el Todopoderoso. Eso es el Jesús al que nosotros adoramos. El Todopoderoso, que tiene poder en el cielo, tiene poder en la tierra. Como consecuencia de eso y como resultado de que yo soy Dios, por tanto, vayan y hagan discípulos. Eso fue lo que dijo el que tiene la autoridad. Bautizarse en la autoridad, o sea, en el nombre, eso es lo que significa en el nombre, mis amados hermanos. ¿Ha escuchado usted? Abra. ¿Quién es? Abra.
Si no me dice quién es, no abro, dice mi hermana, ¿no? Abra en nombre de la ley. Ah, caray. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa en el nombre? Eso significa. Aquí está la autoridad. La importancia de una correcta interpretación en el ministerio educativo de la iglesia es importante, sumamente importante. Número 7. La importancia de la colaboración. Mire, continuamos leyendo. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Versículo 9. ¿Qué dice? ¿Quién era Nehemías? ¿Quién era? ¿De qué partido? ¿Perdón? Era el gobernador. Nehemías el gobernador. Y el sacerdote Esdras, escriba. ¿Y quién más? ¿Qué es lo que todos ellos hacían? Hacían entender al pueblo la ley. Este versículo, amados hermanos, nos muestra a nosotros aquí con toda claridad la importancia de la colaboración. La importancia de la colaboración. Cada miembro de la iglesia involucrado en algo. Se necesita la participación de todos para llevar adelante el ministerio educativo de la iglesia. De todos. ¿Escucharon, hermanos? Subrayo la colaboración de todos. No es el ministerio educativo de la iglesia y luego el ministerio de alabanza. En donde el ministerio educativo de la iglesia, y que gracias a Dios, hermanos, porque los niños, el día del niño, la celebración del día del niño, no hombre, yo estuve aquí bien feliz como niño, también divirtiéndome. Muchísimas gracias a los hermanos y a las hermanas que participaron. Pero debemos entender, hermanos, que se necesita la colaboración de todos. No, yo nada más el domingo en la mañana. En cualquier momento, cuando le soliciten, hermanos de la alabanza y la adoración, ha de haber la disposición para servir. Porque ya hemos dicho, es en unidad. Porque ya hemos dicho la importancia de la colaboración. Estaba involucrado el gobernador, estaba involucrado el sacerdote, estaban involucrados los levitas. Se necesita, mis amados hermanos, que haya una participación, una colaboración de todos los miembros de la iglesia. Los padres, miren, los padres tienen la gran responsabilidad, de acuerdo a lo que Dios en su palabra dice, de guiar a sus hijos en el camino del Señor. Una gran responsabilidad. En el libro de Deuteronomio, capítulo número 6, dice Dios a los padres: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, no es solamente aquí en tu mente, es en tu corazón. O sea, hay que abrazarlas, hay que vivirlas y hay que vivirlas apasionadamente. Estarán sobre tu corazón. Y se las repetirás a tus hijos. 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 Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, aunque el muchachito te diga Biblia, pura Biblia, Biblia y Biblia, pura Biblia. Hágalo. Esa es la responsabilidad.
Pero déjeme decirle una cosa, padres de familia, cuando estamos hablando aquí de la colaboración, estamos diciendo que la iglesia está para asistirle en esa tarea y en esa responsabilidad que usted tiene. Nuestros maestros de escuela dominical aman también mucho a sus hijos y saben el valor de su vida espiritual. Por eso es que se preparan diligentemente para enseñarle a ellos. Pero no lo olvide, es suya la responsabilidad. Dios en su palabra dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí están los hermanos para colaborar con ustedes. Pero no diga, este muchacho ni siquiera se comporta como se comporta. O póngale lo que usted le quiera poner ahí, dice, porque a mí se me hace que los maestros de escuela dominical no son buenos. Vamos a cambiarnos de iglesia. Si los muchachos pudieran tomar decisión, a lo mejor ellos dirían, vamos a cambiar de papás, ¿no? No cambien, muchachos, no vayan a cambiar. Voy a concluir con esto, hermanos, antes de que ustedes se me duerman. Pero fíjese, dice que en esta experiencia, hermanos, dice que desde el alba hasta el atardecer. Yo no sé qué tanto calor haría en ese momento o qué tanto frío, pero ahí estuvieron todos. En aquella tarima que hicieron y en aquel púlpito que pusieron, y ahí estaban. Pero mire, dice, versículo 9. Entonces, ya dijimos, el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Su corazón había sido quebrantado porque se daban cuenta cuánto se habían apartado de Dios. Cuando el Señor les había dicho que no se mezclaran con otros pueblos, lo hicieron y se casaron con otras mujeres y adoptaron las prácticas idolátricas de aquellos pueblos. Y cuando entendieron cuánto se habían apartado de la voluntad de Dios, entonces hubo un sentido de convicción y de arrepentimiento, por lo cual ellos lloraban. Pero mire, observe, porque todo el pueblo, dice, lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce. No vayan a ir a beber vino amargo, Vino dulce. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La importancia de la celebración, hermanos. Vea usted aquí. Dice que al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. La importancia de la celebración. Déjeme proponerle algo. ¿Qué vamos a hacer cuando terminemos aquí este edificio que estamos levantando para la gloria de Dios? Lo menos que podemos hacer es celebrar. Celebrar. Porque es un esfuerzo conjunto de nuestra iglesia. Porque esto será un monumento, mis amados hermanos, de fe. Será un monumento, porque no empezamos a hacerlo porque tuviéramos ahí el dinero en el banco. Empezamos
con la fe de saber que estamos en el camino correcto, haciendo lo que debemos hacer y que el Dios nuestro suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Será entonces un testimonio a la comunidad de que aquí se congrega un pueblo que adora a Dios y que está dispuesto a invertir su tiempo, a invertir su vida, a invertir su energía, a invertir sus recursos, porque entiende el privilegio sagrado que se nos ha conferido, mis amados hermanos, que ni siquiera a los mismos ángeles se les dio. Que seamos testigos a otras personas y que les hablemos y proclamemos el mensaje del Evangelio. A través de esta herramienta, como aquella que se construyó, aquella plataforma para la ocasión, es la ocasión que nos demanda a nosotros en este tiempo para el avance de campamento de Dios. Un lugar de bendición para su familia. Conclusión. El maestro Esdras cumplió su trabajo de profesor y lo hizo a la perfección. Los alumnos que tenían eran variados, eran complejos. Aquella aula era demasiado grande para poder ver y tener contacto visual con toda la gente que allí estaba. Por eso es que había gente allá ayudándoles a entender y a comprender. Era casi imposible dar una instrucción con tantas cosas contrarias. Sin duda alguna nos lo dirán los que han estudiado y conocen de la pedagogía. Pero Esdras lo hizo, mis amados hermanos, y lo hizo mucho más que excelente, porque Dios estaba con él. Y por eso todos comprendieron la exposición de la palabra. Fue tan claro. Su interpretación fue tan visual que cuando terminó la gente no pudo sino llorar y consagrarse al Señor de sus antepasados y a su propio Dios. Habían comprendido bien la lección. ¿Qué enseñamos a nuestros alumnos? ¿Qué es lo que queremos que ellos entiendan y apliquen? Seguramente muchas materias, modos y formas de alcanzar el éxito en la vida. Querido maestro, en medio de tanta ciencia, no se olvide que la mejor clase es aquella que llevará a su amado alumno a vivir una vida plena. La mejor clase es aquella que ayudará a su amado alumno a poseer cada día más la sabiduría espiritual y a la personalidad que sabe temer a Dios. Temer a Dios, temor a Dios. Temor no es espanto, temor es reverencia, temor es respeto, temor es tenerlo en alta estima. Quiero celebrar con gratitud hoy que es día, mañana, ¿verdad?, del maestro. Y quiero decirle que usted como maestro es más importante que los maestros de la sección 22. Sí, ¿sabe por qué? Porque usted está enseñando verdades eternas. Porque usted está enseñando a sus estudiantes no a conocer conceptos. Usted está enseñando a sus estudiantes a conocer a una persona. Y esa persona se llama Señor Jesucristo. Quiero entonces celebrar con gratitud en este día, hermanos, con la palabra del mejor maestro de maestros. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel,
en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios nos bendiga. Adelante en el nombre del Señor Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Un nombre ante el cual un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Que Dios nos ayude, hermanos.